¿Cuántos están contentos de estar en la casa de Dios? Amén. ¿Cuántos pueden decir que Dios ha sido fiel y que si usted está aquí es porque Dios es fiel? Hemos pasado por muchas situaciones en la vida, problemas, circunstancias, pero si algo nos ha mantenido aquí, ha sido la fidelidad de Dios. Puede tomar su asiento, dé un fuerte aplauso, diga amén. Qué gusto me da estar una vez más en casa con cada uno de ustedes. Los veo guapos, flacos y delgados. Y a usted tal vez me ve feo, gordo y panzón. Pero teníamos ya 2 semanas que nos salimos, fuimos de vacaciones y gracias a Dios llegamos. Los extrañamos mucho y quiero agradecer a todos los líderes y a cada uno de los coordinadores que hicieron su parte para llevar a cabo la iglesia y seguir tomando esta importancia de juntarnos y saber que cuando usted toma el tiempo de juntarse, de reunirse, hay vida en la reunión de los santos. ¿Cuántos pueden decir amén? Y si es tu primera vez o segunda vez y tú estás diciendo, oye, pues yo no lo había visto a él. Yo pensé, dije, ya me reemplazaron, ¿no? Pues ya cambian por uno más delgado, más guapo, con ojos azules. Pero no, se quedan conmigo. Yo soy el pastor de la iglesia, me llamo Saúl Gómez y somos pastores de aquí en la iglesia Victory y queremos darte la bienvenida. Somos una familia de fe compuesta de diferentes tamaños, edades, colores, algunos flacos, otros chaparros, unos altos, unos delgados, otros gorditos, unos morenos, otros blanquitos, pero todos tenemos algo en común. Y lo que tenemos en común es que todos tenemos la necesidad de buscar más de Dios. Todos queremos más de Dios. ¿Cuántos quieren más de Dios? ¿Cuántos necesitan más de Dios? ¿Cuántos sus hijos necesitan de Dios? Sus familias necesitan de Dios. Porque vivimos en un mundo donde no podemos hacerlo solo. Y realmente tenemos la ayuda de Dios para que Él nos ayude y nos acompañe y nos dé la fuerza para poder vencer lo que venga. Sabes que hay cosas que no se esperan, que llegan de la noche a la mañana. Hay enfermedades que se presentan a la familia que nos impactan, que no las estábamos esperando. Y cada quien está luchando por problemas, situaciones, pero no lo puedes hacer solo. Y Dios no nos crió para hacerlo solo. Dice la Biblia que Dios nos hizo para que Él estuviera con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. ¿Cuántos pueden decir amén? El día de hoy vamos a hacer esta parte del servicio un poquito diferente. Y así que yo les voy a pedir que saquen sus tenedores, sus cucharas. Ya ve cuando usted va a un restaurante, tiene una expectativa, ¿verdad? Tiene hambre y usted va a comer. Y si no va a ir a comer, invíteme a mí, yo como por usted. Me encanta comer. Si no se ha dado cuenta, yo tengo una vasija bastante grande y me encanta comer. Pero cuando usted va con ganas de comer, usted se come cualquier cosa, le saca el sabor. Y a lo malito le hace hacia un lado y lo bueno se lo saborea. Pero cuando no tiene ganas de comer, a todo le hace fuchi, a todo no, como que le saca la excusa. Pero si usted tiene ganas de comer y usted viene a comer, cualquier cosita usted se va a comer, se la va a saborear, se va a chupar los dedos porque viene con esa intención. El día de hoy yo le voy a decir, saque su apetito espiritual, saque su cuchara, saque su tenedor, póngase si es de los míos que se mancha, levante la mano los hombres que se mancha el primer cucharón que le da. No, yo le digo, ¿por qué siempre me mancho? Y me doy cuenta que pues mi panza está más cerca. Y aquí que llegue, pues ya cayó. Dije, no, pues. Pero la realidad es que si usted tiene hambre espiritual, usted va a comer. Y dice la Biblia que no hay mejor comida que el pan que Dios nos ha puesto, que es su palabra. Así, ¿cuántos están listos para comer el día de hoy? Amén.
Quiero seguir la serie que hemos estado llevando, que se llama Fruto. Digan conmigo, fruto. Y hemos estado enfocándonos sobre el fruto del Espíritu, la importancia que cada cristiano debe tener fruto del Espíritu. Si la mejor forma de identificar a un árbol es por su fruto. Dice la Biblia que por su fruto os que conoceréis. ¿Quieres conocer un árbol? Conócelo por su fruto, por su conducta, por su comportamiento, por lo que da, por el resultado que tiene. Ese es el fruto. Y entonces, qué importante es que cuando usted y yo tenemos el Espíritu Santo, debemos de tener el fruto ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y cuando usted y yo damos ese fruto del Espíritu Santo, comenzamos a dar el fruto del Espíritu que es gozo, paz, paciencia, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, templanza, mansedumbre, y comienzas a tener fruto que no da tu carne, fruto que solamente proviene del Espíritu Santo. Solamente. Hay veces que no somos pacientes, por naturaleza no somos amorosos, por naturaleza no sabemos perdonar, pero solo podemos hacerlo con la ayuda del Espíritu Santo. Si tú quieres perdonar, si tú quieres amar, solamente lo vas a poder hacer con la ayuda de Él. Y es cuando nosotros comenzamos a enfocarnos en el fruto del Espíritu. Y es por eso que para mí me ha encantado esta serie porque cada una de esas características hemos estado mirando la importancia de poder enfocarnos en esa descripción. Hablábamos del amor, hablamos de gozo, hablamos de paz, hablamos de la especialidad del hermano Ricardo, paciencia. Dice el hermano, es su especialidad. Cuando le dije, hermano, comparta paciencia, dijo, ya está hecho, ya. Y más si está casado, es el hombre más paciente del mundo. ¿Cuántos hombres pacientes hay aquí? Levante su mano. Y si no, levántela a todos modos, porque aunque no quiera, tiene que ser paciente. Y qué importante es saber que el fruto que tú y yo debemos de dar es el fruto del Espíritu Santo. Es el resultado de que Dios vive en nuestra vida y vamos a dar fruto diferente, porque somos diferentes. Y el día de hoy vamos a estar enfocándonos en la base bíblica que hemos estado usando, que es Gálatas capítulo 5, versículo 22. Y vamos a estar hablando del fruto del Espíritu. Y vamos a estar enfocándonos en esta que dice, pero el fruto del Espíritu es, digan conmigo, fe. Digan fuerte, fe. El fruto del Espíritu es fe. Y entonces el día de hoy vamos a estar enfocándonos en la fe. Y la fe es un tema tan profundo que no lo podemos tocar cada una de sus atributos y sus definiciones en un solo mensaje, pero vamos a hablar de la base de fe, de lo que significa la fe. ¿Qué quiere decir fe? Porque cada quien tiene su propia teoría, su propia definición, su propio concepto, pero el día de hoy vamos a enfocarnos en la fe. Porque todos hemos escuchado algo de la fe y sabemos que es importante, pero no podemos no saber con certeza qué es realmente fe, qué realmente es la fe, qué papel significativo tiene en nuestra vida espiritual. ¿Qué quiere decir fe y por qué debo de tener fe y qué importancia tiene la fe en mi vida? Y hay personas que piensan que siendo sinceros o teniendo fe en sus habilidades o en sus capacidades, eso es fe. O teniendo buena fe en alguien más, eso es fe. Pero la fe que estamos hablando, la fe bíblica, la fe espiritual, es una fe muy distinta. Es fe en algo que no se ve. Es fe en lo invisible, es fe en lo que tú no puedes realmente razonar y ponerle el dedo. La fe es más allá de nuestras capacidades. Mira lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 1, describiendo la verdadera fe. Y dice, es pues la fe, la sustancia, la certeza, la garantía, la firme seguridad de las cosas que se esperan, la convicción, la prueba convincente de lo que no se ve. Eso es fe. Fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración, la acción de lo que no se ve.
Una vez estaba un predicador y estaba predicando y él dijo, había habido una sequía muy, muy grande y el pastor estaba hablando sobre la fe. Y entonces la iglesia pensó que él iba a orar para que lloviera y no oró para que lloviera. Y uno de los miembros estaba muy triste porque dijo, bueno, si está hablando el pastor de la fe, ¿por qué no habló oró para que lloviera y pusiéramos nuestra fe en acción? Y entonces llegó este hermano y le dijo al pastor y le dijo, pastor, yo pensé que usted iba a orar para que el Señor hiciera llover. Dijo, sí iba a orar, pero yo vi que ustedes no tenían fe. Y dijo los hermanos, ¿por qué? Porque si hubiera tenido fe, se hubiera traído su paraguas. Eso es fe, la evidencia de saber que aunque no lo ve, usted está seguro que va a suceder. Usted está seguro que va a suceder. Entonces, la fe es la respuesta afirmativa a la existencia de Dios, a la voluntad de Dios y a la palabra de Dios. Y entonces, de una manera muy sencilla, vamos a estar hablando tres cosas que la fe verdadera está basada. Tres cosas que la fe verdadera está basada. Número uno, la fe verdadera está basada en Dios. Digan conmigo, en Dios. Porque tú puedes tener fe en tus habilidades, tú puedes tener fe en tus capacidades, tú puedes tener fe en dinero, tú puedes tener fe hasta en tu buen parecer. Tú puedes tener fe en muchas cosas, pero entonces esa es una fe vana, pasajera. La fe verdadera, la fe que viene del Espíritu Santo, está dependida en Dios. Tiene que ser en Dios. Porque acuérdense, la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que usted no ve. Y nadie de nosotros hemos visto a Dios, pero creemos y tenemos la fe que hay un Dios. Y lo hemos experimentado. Entonces, para tener una fe genuina, para tener una fe verdadera, la primera base que tenemos que tener es saber que la fe debe estar en ¿quién? En Dios. Dígalo fuerte, en Dios. El hombre que posee la fe verdadera es cuando cree en Dios. Es cuando cree en Dios. La fe salvadora, la fe sanadora, la fe transformadora tiene que estar en Dios. Tiene que estar. ¿Por qué dice usted? Bueno, ¿por qué tiene que estar en Dios? Porque de allí es nuestra fuente, de ahí es nuestra base, de allí todo surge. Todo lo que usted cree y todo lo que usted tiene viene de parte de Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice, en realidad, sin fe es imposible agradar ¿a quién? A Dios. Ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Entonces tengo que tener fe, pero la fe genuina, la fe que produce el Espíritu Santo, tiene que estar basada en Dios. En Dios. Nuestra fe está en Jesús. En Jesús. Mire lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 2. Fijemos nuestra mirada en Jesús, en quien la fe empieza y termina. Su fe empieza en Jesús y su fe termina en Jesús, porque Él es el autor de nuestra fe. Les dijo a los discípulos, sin mí nada podéis hacer. Esa es fe. Esa certeza de saber, oye, yo estoy aquí porque yo sé que con Jesús yo puedo hacerlo todo. Si Él conmigo, ¿quién contra mí? Entonces la fe puesta en Dios, la fe sabiendo que la fe está en Jesús, que debemos de fijar nuestra mirada en el autor y consumidor de nuestra fe, que es Cristo Jesús. Número 2, la segunda base para poder establecer nuestra fe es la fe en su palabra. Digan conmigo, su palabra. La fe en su palabra. La primera base es la fe en Dios. La segunda, la fe en su palabra. Tu fe
crece en Dios cuando oyes su palabra. Tiene que haber una base de que te esté alimentando tu fe en Dios. Y la base y la fuente que te alimenta tu fe en Dios es precisamente su palabra. Mira lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 17. Dice, así que la fe es por el oír, y el oír ¿qué? La palabra de Dios. Así que si tú quieres incrementar tu fe, si tú quieres crecer en tu fe con Dios, tienes que comenzar a creer en su palabra, a leer su palabra, a abrazar su palabra, a entender que su palabra, la palabra de Dios, es precisamente eso, palabra de Dios. Y muchas veces nos dejamos llevar por lo que dicen, por emociones, por palabras de personas, pero no hay nada más poderoso escrito que la palabra escrita por Dios. Ahora usted dirá, bueno, pero es que esa palabra la escribieron unos hombres y no fue ni Dios la que la escribió. Miren lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia. Y no sé si le ha pasado a usted, pero hay veces que usted está necesitado y cuando abre la palabra de Dios, oye, a mí me ha tocado que como que te golpea la palabra y te habla. Y dice, ay, ¿y quién le dijo? Pero porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y dice la Biblia que corta lo más profundo, penetra hasta el alma y corta hasta los tétuanos, porque sabe lo que necesitas, sabe lo que necesitas oír, sabe lo que tu alma necesita, por lo tanto te dice lo que necesitas, no lo que quieres, sino lo que necesitas. Por eso el salmista dijo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, si yo quiero crecer en mi fe, tengo que crecer en su palabra. Tengo que saber qué dice su palabra. Tengo que abrazar su palabra como si fuera la palabra misma de Dios. Y conforme usted va leyendo la palabra de Dios, Dios va hablándole a su vida por medio de su palabra. ¿Quieres crecer en tu fe? ¿Quieres crecer en ese don? Pues crece en la palabra de Dios. Porque eso te va a aumentar. La fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? Palabra de Dios. Su base número uno de nuestra fe es que la fe está basada en Dios. Número dos, la base número dos es que nuestra fe está basada en su palabra. No podemos, el que se para aquí y no use la palabra, fue un discurso solamente. Aquí lo que edifica, lo que cambia, lo que transforma, lo que penetra es la palabra de Dios. Entonces cuando yo miro y leo la palabra, la veo y la leo porque debe de ser mi lámpara, mi alimento. Una vez los discípulos estaban con Jesús y le dijeron, Jesús, qué dura es tu palabra, qué dura, Señor. Y Jesús le dijo, pues si no les gusta, váyanse. Era medio mexicano, era medio agresivo. No, vete. Oh, no, Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Base número tres, la fe está basada en sus promesas. La fe está basada en sus promesas. En la mañana me decía una hermana que hay más de 7,000 promesas en la Biblia y que esas promesas que Dios ha escrito en su palabra están para que usted se aferre a lo que Dios ya ha prometido. Y ha dado promesas en su vida para que usted las abrace y tenga fe en lo que Dios ya dijo y en las promesas que Dios dijo sobre usted y sobre mí. Y cuando tú vas leyendo la palabra, tú vas conociendo que su palabra está llena de promesas de vida. Y hay muchas promesas.
Y les quiero mencionar algunas cuantas para que usted vaya así como que dice, no, que yo he oído esta promesa, pero no les voy a leer las 7,000 porque entonces tendría que quedarme aquí toda la noche. Y usted y yo tenemos hambre. Primera promesa, que lo que Dios ha empezado con usted, Dios no ha terminado. Que la buena obra que Dios empezó, esa es una promesa, que yo voy a crecer, que yo voy a ser mejor y que si yo dejo que su espíritu comience a trabajar, su promesa dice que la buena obra que empezó en mi vida, Él la va a completar. Miren lo que dice Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estoy convencido de esto, que el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Así que si alguien le dice, uy, eso que es cristiano, o no, todavía no termino, imagínate si ahorita estoy, pero cuando termine Dios conmigo, ni me vas a querer ver. Segunda promesa, Él nos dará la sabiduría que le pedimos a medida que vivimos. Muchos de nosotros batallamos porque tal vez no entendemos o no sabemos, pero ¿sabes qué? Dios nos dio una promesa que si usted le pide sabiduría a Dios, Dios se la va a dar. Miren lo que dice Santiago 1:5. Dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar alguno. Entonces, qué importante saber que no solamente Dios te da lo que necesitas, pero también te da sabiduría. Y si necesitas, pídesela, es una promesa y Él te la va a dar. La siguiente promesa es que Él nunca te va a abandonar. Es una promesa que aunque se vea oscuro, que aunque se vea tempestuosa, que aunque la tormenta se vea alta, la promesa de Dios en su palabra dice que Él no nos va a abandonar. Mira lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 5. Nunca te dejaré, diga conmigo, nunca. Nunca te dejaré, dice el Señor, jamás te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, no temeré. Cuando usted esté pasando por una enfermedad, por una crisis, cuando llegue una mala noticia, usted tiene que recordar y tener fe en sus promesas de decir, Dios está conmigo y si Dios conmigo, ¿quién contra mí? La última promesa que les quiero mencionar el día de hoy es la promesa de que Dios no permite que pasemos por pruebas que no podamos soportar. Sabe que muchas veces pasamos por pruebas que uno dice, y Señor, a mí se me hace que esta sí no la puedo. Pero la palabra de Dios dice que Él no nos puede dar pruebas, Él no nos da pruebas que usted y yo no somos capaces de llevar. En 1 Corintios 10:13 dice, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Si te da el problema, te da la salida. Si te da el problema, te da la solución. Así que esa es una promesa. Que no hay pruebas que Dios no me pueda, que yo no pueda cargar. Y les dije que no era la última, pero les mentí. La última es esta. Y esta es una de las que siempre me ayuda. Esta promesa yo la amarro porque hay pruebas que muchas veces no entiende uno. Pero esta promesa dice que todas las cosas ayudan para bien. Hay un bien en todo. Y en Romanos capítulo 8, versículo 28 dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan, trabajan para bien.
Tal vez no entiendes lo que estás pasando, lo que estás cruzando, por qué pasó esto, pero déjame decirte que todas las cosas nos ayudan para bien, todas. Y hay momentos donde nuestra fe está basada en sus promesas de sanidad. Hay momentos donde nuestra fe está basada en las promesas que Él dice sobre nuestra salud. Y vemos historias donde Jesús sanaba a enfermos por la fe que ellos tenían. Y vemos cómo Jesús decía, por la fe que tuviste, hoy eres sano. Porque hay promesas que Dios nos da aún en nuestra enfermedad, que dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Hay promesas que dice que el pastor es, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aunque ande en sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Entonces, qué importante saber que aún en medio de la enfermedad, Dios me da promesas para poder agarrar y tener fe. Y el día de hoy casi siempre compartimos un testimonio o damos una ilustración, pero el día de hoy yo quiero compartir un testimonio en vivo. Entonces le he pedido a una pareja que me acompañe. Por un minuto voy a ser Jorge Ramos. Ya la regaron, porque se rieron, nomás me vieron y dijo, no, jamás, ni con una faja colombiana, este es Jorge Ramos. Pero voy a entrevistarlos y voy a platicar con ellos en cuestión a cómo es que la fe que ellos tuvieron en Dios, en su palabra y en sus promesas, los ayudó a pasar por un momento tan difícil. Y yo le voy a invitar a que pase la mamá de Fanny, a mi hermano, pásenle, denle un aplauso. Déjeme agarro el micrófono. Muy bien. No se preocupe, no es como, ¿cómo se llama esa entrevista de Al Rojo Vivo, verdad? Bien que la conocen. Y ahora reportando desde la escena de aquí, de Denver, Colorado. El día de hoy queremos hacer esto porque yo sé que los testimonios nos aumentan nuestra fe, ayudan nuestra fe, nos inyectan de fe. Y el testimonio de la hermana ha sido un testimonio que ha inyectado de fe en nuestras vidas. Pero para empezar me gustaría que se presentaran, díganos su nombre, de dónde son. Buenos días, querida familia. Mi nombre es Verónica Cano. Somos de Cuauhtémoc, Chihuahua. Buenas tardes, mi nombre es Martín Solís. Tenemos 30 años de casados, tenemos 3 hijos. 30 años se merece un aplauso, ¿verdad? 3 hijos, Martín, Fanny y Carlos. Sí. Y como decía, ella es la mamá de la muchacha que estaba aquí dando los anuncios. Esta muchacha es Fanny, ellos son los papás de ella. Díganos, hermana, ¿cómo es que llegaron a Denver y cómo llegaron a la iglesia Victory? Bueno, nosotros llegamos a Denver por cuestión de enfermedad. Uh-huh. Y a Victory llegamos porque Fanny en vacaciones ya había venido a Victory. Uh-huh. Y nos dijo, mamá, fui a una iglesia y está bien padre, tienen que ir. Y cuando nosotros llegamos aquí, vayan a Victory, vayan a Victory. Muy bien, entonces fue esa la decisión por la que llegamos aquí, porque mi hija ya había estado aquí. ¿Qué le dijo? Es que les dijo, hay un pastor alto con ojos azules, blanco. Sí, pero no era yo, era el que estaba antes. Era Pastor Ryan. Y ya cuando llegaron, pues ni modo, ya estaba un panzón mexicano, pelo negro. Pero
Platíquenos, mencionó ahorita un poquito de llegaron aquí porque tuvieron que, el hermano ya trabajaba aquí, usted ya trabajaba aquí, ¿verdad, hermano? Pero usted llegó aquí porque hubo una enfermedad. Platíquenos un poquito sobre Sí, eso y qué pasó en el transcurso de eso. ¿Qué le diagnosticaron? sí, yo hace un año exactamente, los primeros de junio del año pasado, fui diagnosticada con un tumor muy grande, etapa 4, y luego había otro, etapa 2. Estaba en un lugar muy difícil y yo cuando iba a los doctores me hicieron 3 biopsias y era la misma, Y la era un misma. tumor canceroso. Sí, sí, era un tumor muy malo, muy agresivo, muy difícil en donde estaba. Y en México no me daban esperanzas, no había para mí, no había esperanza para mí, no había nada que hacer. Entonces fue cuando decidimos venirnos para acá Mm. y a ver qué opciones había aquí. Y cuando llegó aquí tampoco no le dieron mucha esperanza. Cuando llegué aquí, me empezaron a hacer los estudios y era lo mismo. Y yo en mi corazón decía, Señor, esta vez sí me va a salir que no tengo nada y que el tumor está bien. Pero no, era lo mismo, era lo mismo. Siempre los doctores que me hacían los estudios me decían lo mismo que en los primeros diagnósticos. Muy mal, muy fatídico. Tenía cáncer de etapa 4 y aparte de cáncer también tenía otro tumor en una parte muy difícil de alcanzar y la esperanza de que el proceso de que le iban a dar eran muy mínimas. Sí, 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 era muy poco. Y una de las veces que nos sentamos para platicar, la hermana nos platicó algo que pasó en la iglesia de Victory. Platíquenos. Sí, yo cuando la primera vez que llegué a Victory, estábamos en el otro edificio. Yo cuando llegué, yo sentí la presencia del Espíritu en esta iglesia, gracias a Dios. Y me sentí muy contenta porque no en todas las iglesias está. Y en esta iglesia estaba el Espíritu de Dios y yo sentí mucha paz. Los hermanos que nos recibieron eh, con mucho calor, muy cordiales, y yo sentí también eso muy agradable. En esa era un 25 de agosto, llegamos y estaba la alabanza a todo, así como ahorita. Una alabanza muy bella, y el que estaba dirigiendo la alabanza dijo, todos los que tengan alguna enfermedad, Dios puede con eso. Dios está aquí, entréguele eso al Señor. Y estaba la alabanza bien bonita y allá en la iglesia Victoria estaba un piso muy lisito y yo alcancé a escuchar unas sandalias que venían. Y yo dije, Señor, y empecé a sentir un calor y empecé a sentir una paz muy bonita. Y llegó y me abrazó por atrás. Era Jesús. Era Jesús con una túnica blanca y un manto rojo, y me abrazó. No se imaginan lo que yo pude sentir, no se imaginan. Y me dijo al oído, no te preocupes, porque yo voy a estar contigo. ¡Wow! Y yo quedé paralizada en ese momento, porque era algo muy bello, muy tranquilo, una paz, una seguridad de que el Señor iba a estar conmigo, porque los doctores, pues era puro malo. Y yo le quería decir, Señor, abraza a mi familia, abraza a mis hijos, a mi esposo, porque todos estábamos mal como familia. Y quería decirle, por favor, el de la alabanza, díganles que aquí está Jesús está aquí, aprovechen. Jesús nos visita. Ujú. Es
por eso que no debemos de faltar a la iglesia, porque a veces viene Jesús Mm. y nos abraza y nos da la respuesta y nos dice que nos ama y que va a estar con nosotros. Amén. Es promesa. Y eso, Jesús, Dios estuvo conmigo. Yo desde ahí, yo no tuve ningún miedo. Yo supe que el Señor no me iba a sanar instantáneamente, que iba a hacer el proceso, pero iba a estar conmigo. Y empezó el proceso de quimioterapia. Empezamos en los tratamientos, pero yo no tenía miedo de subirme a las máquinas ni tenía miedo a las consultas, porque el Señor estaba conmigo. Amén. Qué bonito es poder tener fe en sus promesas. ¿Y cuánto duró el proceso de su quimioterapia? Fueron 6 quimioterapias, 24 radioterapias, 4 braquiterapias, cirugías internas directamente al tumor. Cuando nosotros tuvimos eso, platicamos con el doctor y el doctor me decía, es que hiciste como un jonrón, y yo sabía que no era yo. Ujú. Y el doctor decía, es que cuando te hacemos la cirugía, te ponemos la radio, es como si fuera magia contigo. Yo sabía que no era magia, yo sabía que era el Señor, Así es. porque el Señor me había prometido que ahí estaba. ¿Hace cuánto de esto, hermana? Hace exactamente un año. Un año. Sí. Un año cuando ya salió totalmente, o que empezó el tratamiento, Que empecé el tratamiento y lo terminamos en octubre. en octubre del año pasado. Sí, así es. Y platíquenos cuál fue el milagro, no solamente en su cuerpo, pero los milagros que Dios hizo, aún hasta con sus finanzas y todo lo que Dios ha hecho. Y ya para despedir, díganos sus últimas palabras. Sí, el milagro que Dios hizo, yo creo, fueron muchos a la vez. Fueron muchos y yo le decía al Señor, como ese Romanos 8:28, todas las cosas ayudan a bien. Sí, hasta eso nos ayudó y yo creo como familia también nos ayudó. A mí sí me preguntan, ¿volverías a pasar? Sí, con Jesús sí lo vuelvo a pasar. Aunque sea tan difícil, lo vuelvo a pasar con Jesús. Y quiero decirles que a través de ese proceso empezaron a llegar cartas y cartas donde en el hospital me querían mucho, yo creo, y llegaban los biles y me decían, ay, aquí está donde te quieren mucho. Y eran las cuentas del hospital. Y llegaban las cuentas de 20,000, de 80,000. Y las demás mi esposo las escondía. Las demás cuentas las escondía para que yo no las viera. Y me decía, no importa, primero es la salud y luego vemos cómo vamos a pagar. Muy bien. Pero yo sé que si el Señor me dijo que iba a estar conmigo, y yo sé que Él es el dueño del oro y de la plata y de todo lo que aquí hay. Cuando mi hijo el mayor era el encargado de ir a dar los abonos, y yo recuerdo que me platicó, él llevaba un sobre y de ahí iba sacando, iba a dar un abono, y dice que llega con la mujer de ahí que se encarga de recibir el dinero. Y llega ahí y le dice, vengo a dar un abono a esta cuenta con este número de seguro, y le dice la persona, ¿vas a pagar todo? No voy a pagar todo, voy a dar un abono. Y luego voltea y ella se pone, ¿de veras no lo vas a pagar todo? No, nomás voy a dar un abono. ¿Por qué no lo pagas todo? Son $13. Hasta propina le dejó, ¿no? De todos los miles de dólares que le habían cobrado, él solamente ya para cerrar la cuenta pagó $13. $13 en un hospital, en otro hospital ya
ya estaba la cuenta saldada, ya había ido Jesús primero. Gracias. Sí. ¿Algunas últimas palabras, hermana? Yo quiero decirles, hermanos, que yo por muchos años conocía a Jesús y que hace milagros en otras personas. Y cuando me pasó eso a mí, yo decía, Señor, ¿seré yo? Quiero decirles que sí. Cada uno de ustedes puede recibir ese milagro. Sea lo que sea que estén pasando, ustedes son sus hijos y Él los ama tanto que es para ustedes. Todas esas promesas, hermanos, pueden hacer la realidad, porque Dios es misericordioso, lleno de amor, y es para ustedes. También cuando llegamos estaba la serie sobre la fe y dije, ay, yo creo que yo necesito eso. Sí, ustedes tienen que verse sanos, tienen que ver sus finanzas restauradas, porque el Señor lo puede hacer. Él es suficiente para todo. Es lleno de poder, lleno de majestuosidad. Y yo por eso le alabo y le honro todos los días de mi vida. Dios Amén. los bendiga. Muchas gracias, hermana. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Quiero cerrar solamente con estas últimas palabras. Cuando tú pones tu fe en Jesús, no importa lo que pases, Él va contigo. Y sabes que la promesa que Dios nos dio no es que nunca íbamos a tener problemas. La promesa que Él nos dio es que a pesar de los problemas, Él iba a estar con nosotros. Mira lo que dice Juan 16:33. En el mundo ustedes habrán que sufrir. Es garantizado, va a haber sufrimiento, dolor, enfermedades. Pero tomen valor, confíen, tengan fe que yo he vencido al mundo. Y nuestra fe está puesta en alguien que ya venció. Así que el día de hoy yo te quiero animar, si tú estás pasando por una enfermedad, por un problema, por una situación y tú no tienes fe, lo primero que tienes que hacer es poner tu fe en Dios. Y luego comienza a crecer tu fe por medio de su palabra. Y luego comienza a tener fe en sus promesas. Que si Dios dijo que Él iba a estar contigo, Él va a estar contigo. Me acuerdo la historia de Lázaro, cuando se murió a Lázaro y sus hermanas, muy desesperadas, llegaron a Jesús y le dijeron, si hubieras llegado un poquito antes, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús con toda la calma les dijo en Juan 11:40, dice, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Si tú tienes la fe como un granito de mostaza, vas a ver cosas impresionantes. Entonces, qué importante saber que yo tengo que tener fe. Y aun cuando se vea difícil, amarrarme en sus promesas. Mira, Isaías 43:2 dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Y cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Qué bonito es tener la fe suficiente para creer que no importando lo que tú pases, Dios va contigo. Yo el día de hoy le voy a pedir que todos se pongan de pie. Y te voy a invitar a que en este momento tú comiences a cerrar tus ojos y comiences a pensar la importancia de tener fe. No fe en cualquiera, no fe en una capacidad, no fe en una habilidad, no fe en tus dones, en tu dinero, en tu estatus. Fe en Dios, fe en su palabra, fe en sus promesas. Pero antes de que tengas fe en Dios, tienes que tener fe
hacia Dios y aceptar la fe de Dios. Y yo no sé si tú has hecho la oración de fe, donde tú has confesado a Dios y has dicho: Señor, yo quiero antes que nada tenerte y conocerte y recibirte como mi Señor y Salvador. Así el día de hoy yo te voy a pedir que todos bajen sus ojos a su cabeza, cierren sus ojos. Y si tú quieres el día de hoy aceptar a Jesús y decir: este es el día donde yo recibo a Jesús y acepto la fe de Jesús, la fe que Él vino y murió y murió y resucitó y lo hizo por amor a mí. Y si lo quieres hacer el día de hoy, yo te pido que tú levantes tu mano y digas: yo lo hago, gracias, gracias. Y todos juntos hacemos esta oración. No son mis palabras, sino ese es el acto y el hecho que tú estás haciendo de recibir a Jesús en tu corazón. Y que tú le digas: Señor, en este día te recibo como mi Señor y Salvador, y pongo mi fe plenamente en ti, en el autor y consumidor de mi fe. Señor, te pido perdón y me arrepiento y confieso mis pecados por todo lo que yo he hecho. Reconozco que soy un pecador. Y hoy, Señor, acepto que tú eres mi Señor y Salvador. Te recibo como mi Señor y Salvador. Y que mi fe inicie en ti, que termine en ti, y que todo lo en medio sea por ti, Señor. Y si usted está